La lluvia caía en finas cortinas frías, rayando el parabrisas mientras esperaba afuera del centro de terapia. Mis manos apretaban el volante no por nervios, sino por costumbre. Los jueves siempre eran iguales. Julián tenía su entrenamiento de marcha a las 2 y para las 3:15 ya estaríamos en el autoservicio, pidiendo sus rebanadas de manzana de después de la sesión. Miré el reloj del tablero. 3:13. Entonces mi celular vibró en la consola central. Bajé la mirada esperando un recordatorio de la farmacia o tal vez una alerta del clima. Pero era de Rafael. Solo 3 frases. Nos mudamos a Barcelona. Suerte. No nos contactes. No me moví. Solo miré la pantalla dejando que las palabras se asentaran como cenizas. No estaba sorprendida. No del todo. La distancia había crecido durante años, primero en palabras, luego en responsabilidades, después en silencio. Pero no esperaba esta crueldad. No una que se va sin despedirse de su propio hijo. Un golpe en la ventana me hizo brincar. La señorita Morales sonrió débilmente y abrió la puerta trasera guiando a Julián hacia el coche. Él se movía despacio, sus aparatos ortopédicos rígidos por la sesión. Ella puso su mochila adentro y me asintió antes de regresar al centro. Julián subió una mano aferrada al asiento, como si eso mantuviera el mundo en su lugar. La otra buscó la mía. Sus dedos estaban cálidos y pegajosos. Los apreté más de lo necesario. Lo miré, mi nieto, mi latido en un cuerpo que el mundo nunca le hizo fácil, y sentí que algo dentro de mí se asentaba. Tomé el celular de nuevo. Gracias por avisar, le di a enviar. De vuelta en el departamento ayudé a Julián a bajar del coche, su cojera más marcada en la humedad. No hablamos. Rara vez lo necesitábamos. Le sequé el cabello con una toalla, le quité los calcetines mojados y puse su comida en la mesa. Él tarareaba contento con el ritmo de nuestra rutina. Más tarde, cuando la lluvia se intensificó y los faroles de la calle parpadearon, abrí el refrigerador. 1/4 de litro de leche, algunas verduras marchitas. El alquiler vencía en 5 días. Rafael no dejó dirección, ni explicación, solo pedazos. Y Julián, ya dormido en el sofá con la mano cerrada alrededor de un sapo de peluche, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, estaba frente al fregadero mirando un refrigerador casi vacío, una botella de mostaza, medio palo de mantequilla, unas rebanadas de pan que empezaban a curvarse en las orillas. La leche que vertí en el tazón de cereal de Julián fue la última que teníamos. Preparé café con pozos reciclados y me dije que aún contaba. Julián se aferró a mis piernas mientras limpiaba la mesa. No había hablado, pero su silencio no era nuevo. No necesitaba palabras para pedir consuelo. Su mano se deslizaba en la mía cada vez que pasaba por su lado. Me seguía de cuarto en cuarto como una sombra que no quería dejar atrás. El alquiler vencía en 5 días. El cuaderno de cheques estaba abierto en la encimera, en el mismo lugar donde lo dejé cuando Rafael me dijo hace 2 meses que estaba trabajando en una solución. Al parecer, esa solución era el exilio. Recordé cuando Rafael tenía la edad de Julián, callado, pensativo, siempre observando. Lo crié con el sueldo de enfermera de cuidados paliativos, trabajando turnos nocturnos mientras le ayudaba con la tarea por las mañanas. Nunca había tiempo para llorarme a mí misma. Cuando llegó Adriana pensé que traería algo de luz a su mundo. En cambio trajo desapego. Dijeron que necesitaban tiempo para construir su vida. Ofrecí ayudar. Solo unas semanas dijeron, luego meses, luego años. Se mudaron a mi casa mientras yo me deslizaba a sus márgenes. Me convertí en la cuidadora de tiempo completo de Julián antes de que alguien preguntara. Antes de que alguien agradeciera. Los vecinos pensaban que solo estaba con la abuela durante el verano. Saludaban alegres desde el otro lado de la cerca, diciéndome qué suerte tenía de pasar tiempo extra con el pequeño. Nunca vieron a los terapeutas, los papeles del seguro, las noches largas de fiebres, estimulaciones y llamadas de emergencia. Y ahora se habían ido. No había coche en la entrada, ni número para contactar. Solo un niño, una hipoteca y yo.
Me senté junto a Julián e intenté sonreír. Él alineaba cucharas en la alfombra concentrado. Tomé mi agenda. Tendría que cancelar mi cita con el dentista, estirar la cuenta del gas y encontrar la manera de que los huevos duraran toda la semana. Pero no me derrumbaría. Había hecho cosas más difíciles por razones menores. Por ahora tenía un niño que aún creía que el mundo lo sostendría. Solo tenía que asegurarme de que así fuera. Antes de que esta casa se llenara de horarios de terapia y cartas del seguro, antes de las máquinas de ruido blanco y las mantas pesadas, yo tenía mi propia vida. Dirigía un pequeño centro de cuidados paliativos en las afueras de Querétaro. Nada lujoso, 8 camas, personal modesto, pero manteníamos las luces encendidas y a los pacientes cómodos. Conocía cada rostro, cada nombre, cada deseo al final de la vida que nunca llegó a los papeles. Mis manos eran firmes en la crisis, mi voz baja, pero tranquila. Las familias confiaban en mí para sostener a sus seres queridos mientras dejaban este mundo. Esa confianza lo era todo. Planeaba jubilarme a los 62. Tenía una pensión modesta, una cuenta de ahorros que crecía y un sueño de convertir el cuarto de sol en un pequeño taller donde por fin podría pintar. Hasta miré vuelos una vez, tal vez Italia o quizá Guanajuato en otoño. Entonces Rafael llamó. Dijo que el mercado estaba bueno, que él y Adriana habían encontrado una casa para remodelar con un potencial increíble a 10 minutos de mi casa. Les faltaban 500,000 pesos. Era solo un préstamo, prometió, y lo devolvería con intereses. No lo dudé. Un mes después se mudaron a mi cuarto de huéspedes cuando las tuberías de su nueva casa reventaron. Solo hasta que terminen la cocina, dijo Adriana doblando pants de yoga en cajas de plástico. Nunca se fueron. Nunca pedí que lo hicieran. A Adriana le gustaba viajar ligero, como decía, sin cunas pesadas, sin bolsas de pañales. Cuando nació Julián, empezaron a irse a retiros, talleres espirituales en San Miguel de Allende, Ayahuasca en Costa Rica, un limpieza silenciosa en Tepoztlán. Cada vez tomé a Julián sin preguntar. La primera vez que tuvo una convulsión, me senté en el suelo con su pequeño cuerpo en mi regazo, susurrando su nombre, hasta que llegó la ambulancia. Rafael ni siquiera contestó el teléfono. Con el tiempo dejé de llamar. Julián estaba conmigo 5 días a la semana antes de que pudiera caminar. Y cuando quedó claro que caminar no sería fácil, reorganicé la casa para sus necesidades. Rafael dejaba una botella nueva de vitaminas o la tarjeta de un terapeuta de vez en cuando, pero fuera de eso, solo era una firma en los formularios médicos. Ellos lo llamaban coparentalidad. Yo lo llamaba claridad. Solía preguntarme si siempre se sentiría como cuidar al hijo de alguien más, pero eso cambió el día que Julián se durmió en mi pecho después de su segunda convulsión. Y me buscó a mí, no a Adriana, no a Rafael, solo a mí. Él eligió, y yo también. Rafael siempre actuó como si la casa fuera suya. Hablaba de nuestro tejado, nuestra entrada, nuestro patio trasero, incluso cuando yo pagaba los impuestos prediales. En algún momento debió decidir que se la había cedido en espíritu, si no en papel. Pero nunca lo hice. El título seguía a mi nombre, solo al mío. Esa mañana, después de dejar a Julián en terapia, manejé directo a la cooperativa de crédito. La empleada detrás del escritorio abrió la cuenta que no había revisado en meses. La línea de crédito que abrí hace años para emergencias había sido drenada silenciosamente. Reparaciones de la casa, pagos de coches caros, retiros de bienestar en lugares que ni siquiera había visto en un mapa. Congelé la cuenta. Firmé los papeles con un bolígrafo que tembló solo una vez. Luego llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras, la puerta principal, la reja lateral, hasta el teclado del garaje. Esa noche cerré las persianas con un peso en el pecho, pero también con algo nuevo: control. No podía deshacer el pasado, pero podía dejar de desangrarme. Mientras limpiaba el closet del pasillo, después buscando una colcha extra, encontré un sobre grueso escondido detrás de los formularios de inspección de la caldera. Estaba dirigido a Hogar Salazar, copias legales. Me senté en el suelo del pasillo y lo abrí despacio.
Adentro había correos impresos entre Adriana y una oficina legal en España. Adjunto estaba una solicitud de transferencia de tutela notariada, nombrando a Adriana como única tutora y detallando planes para reubicar al menor permanentemente. La fecha en el formulario era de 3 semanas antes de que se fueran. Mi nombre no aparecía por ningún lado. No solo se habían ido. Habían intentado llevarse a Julián por escrito, borrarme en papel y hacer que pareciera legal en otro país lo suficientemente lejos para no tener que explicar. Doblé los documentos con cuidado y los puse en una carpeta marcada legal. Julián. Mis manos no temblaron esa vez. Me levanté, caminé a la cocina y apagué la luz del porche. Si querían llevárselo, tendrían que pasar por mí. La llamada llegó a media tarde, justo cuando doblaba la ropa de Julián. El nombre de la señorita Morales apareció en la pantalla y contesté lista para confirmar su próxima cita. Iris dijo suavemente, quise pasar a saludar. Julián ha estado diferente esta semana. Hice una pausa. Diferente como más callado. Más retraído durante las transiciones. No ha respondido a las señales musicales como suele hacerlo. Miré a Julián, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, hojeando su libro favorito de dibujos sin realmente mirarlos. Conocía ese silencio. No era paz, era confusión. Creo que está esperando a que alguien regrese, dije bajito. Pero nadie va a volver. La señorita Morales suspiró al otro lado. Por eso llamo, pero hay algo más. Su tono cambió cauteloso pero firme. Hace 3 semanas Adriana me hizo una pregunta muy específica. Quería saber qué documentación se necesitaba para clasificar a Julián como no apto para la escuela regular. Preguntaba por una colocación a largo plazo, en el extranjero. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Quería etiquetarlo, dije. Antes de irse, la señorita Morales no respondió de inmediato, pero luego dijo, sí. La línea quedó en silencio por un momento largo. Luego carraspeó. Si estás considerando acción legal, o incluso solo protegerte, puedo redactar una declaración. Documenté su solicitud y nuestra conversación. También he registrado el progreso de Julián durante el último año. No hay evidencia que sugiera que no pueda integrarse al sistema regular. Tragué con fuerza. ¿Harías eso? He trabajado con cientos de familias. He visto el abandono disfrazado de estrategia antes. Tú eres la que siempre está ahí. Mis ojos picaron, pero no lloré. Todavía no. Gracias, susurré. No lo olvidaré. Avísame qué necesitas. Tendré el primer borrador para el lunes. Colgamos. Julián se había subido a mi regazo sin hacer ruido. Apoyó su cabeza en mi hombro como cuando era pequeño, como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía decir. Lo abracé y dejé que el silencio se extendiera. Ya no se sentía tan solo. Llegó justo después de las 9, un martes por la mañana, golpeando la puerta mosquitera, como si la casa le debiera algo. Estaba en la cocina cortando manzanas para el lunch de Julián, y por un momento pensé que el ruido era un repartidor. Entonces escuché su voz. Mamá, abre. Tenemos que hablar. Julián estaba en la mesa tarareando para sí mismo con crayones desparramados sobre papel de construcción. Me limpié las manos con una toalla y caminé al frente. Rafael estaba en el porche sudado y agotado por el viaje, con los ojos inyectados de sangre, una maleta tirada atrás. ¿Dónde está Adriana?, pregunté. Se largó, murmuró. Se fue con un tipo de yoga en Valencia. Esperé. No me miró solo. Miró más allá de mí hacia el pasillo. Vine a buscar a mi hijo, dijo. Las palabras cayeron como un golpe que esperaba que absorbiera. No me inmuté. En cambio me hice a un lado y dije, pasa. Te dudó, luego me siguió. Se sentó en la mesa frente a Julián, que apenas levantó la vista. Le di una taza y me senté frente a él. Me sorprendió que lo dejaras atrás, dije, pero me sorprende más que pienses que puedes simplemente llevártelo. Entrecerró los ojos. Es mi hijo, y yo soy la que lo ha criado durante 7 años. Alimentándolo, cambiándolo, llevándolo a la cama en cada fiebre y convulsión. Tú eres un nombre en un formulario. Uno que abandonaste. Tenía un plan. No tenías un boleto de avión. Saqué una carpeta manila del cajón junto al refrigerador.
Adentro estaba la solicitud de tutela, las declaraciones notariadas y una citación para una audiencia de custodia de emergencia. La deslicé por la mesa. Rafael no la tocó al principio. Luego la hojeó despacio con los labios apretados. Abrí un fideicomiso para Julián, dije en voz baja. Hace 3 años. Está protegido legalmente. No estás en él. Su risa fue amarga. Entonces de esto se trata. Dinero no dije. Se trata de permanencia. Me miró por primera vez de verdad. No vi enojo. Solo reconocimiento. De pérdida. De consecuencia. De algo que nunca esperó enfrentar. Puedes impugnarlo, dije. O puedes presentarte a la audiencia y explicarle al juez por qué desapareciste al otro lado del mundo sin tu hijo. Cerró la carpeta. No vas a ganar. Me levanté y me serví otra taza de té. Ya gané. Julián dejó caer un crayón y buscó mi mano. La sostuve mientras Rafael se quedó en silencio enfrentando la verdad por primera vez. El tribunal era más frío de lo que esperaba. Madera clara, alfombra gris y un silencio que hacía que cada roce de papel sonara como trueno. Julián se quedó en casa con la señorita Morales esa mañana. No quería que estuviera cerca de esta parte de la historia. Mi abogada, Marta Guzmán, se inclinó hacia mí antes de que comenzara la audiencia y susurró: «Mantente firme. Que ellos den el primer golpe». Rafael estaba al otro lado del pasillo, con un traje gris tieso que no usaba en años. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Cansado. Solo. Su abogado, un hombre pulido con zapatos caros y sin anillo de boda, se levantó rápido cuando entró la jueza. Empezó de manera predecible. El abogado de Rafael afirmó que todo era un malentendido, que yo me había vuelto demasiado posesiva, que había cortado el acceso a Julián y usado mi rol de abuela para ejercer influencia indebida. Marta no parpadeó. Esperó a que terminaran, luego se levantó con la autoridad tranquila que solo una mujer que ha visto todo tipo de traiciones puede llevar. Presentó primero la declaración firmada de la señorita Morales, detallando la solicitud de Adriana para etiquetar a Julián como no apto para la escuela regular. Luego vinieron los reportes escolares mostrando asistencia constante y progreso bajo mi cuidado. Después, los registros financieros, prueba de que Rafael había usado nuestra dirección para abrir líneas de crédito y desaparecer sin decir palabra. Finalmente, entregó a la jueza la copia impresa de la solicitud de tutela en Barcelona que Adriana había enviado al abogado español. Vi cómo la jueza fruncía el ceño mientras la leía en voz alta. Yo, Adriana Salazar, pretendo asegurar la custodia total y exclusiva de Julián Salazar al llegar a España, liberando a la actual cuidadora de cualquier responsabilidad adicional. Hizo una pausa. Esto fue fechado antes de su partida. Marta asintió. 3 semanas antes. La jueza me miró luego a Rafael. Señor Salazar, ¿quisiera abordar esta declaración? Rafael se levantó despacio. No sabía que ella envió eso, dijo, con la voz ronca. Nunca estuve de acuerdo con esas palabras. Pero se fue, respondió la jueza. Sin arreglos, sin contacto, sin notificación legal. No dijo nada más. Cuando llegó el fallo fue silencioso, sin martillo, solo una voz entregando la verdad. Por la presente, otorgo la custodia legal total a la señora Iris Salazar, con todos los derechos parentales y autoridad para tomar decisiones. El señor Salazar puede solicitar visitas supervisadas sujetas a la preparación emocional del menor y a la revisión adicional del tribunal. Rafael se sentó sin protestar. Su abogado ni siquiera lo miró. Afuera el aire se sentía más fresco, más limpio. Marta me dio una copia del fallo. La doblé y la guardé en mi bolsa, no como arma, sino como escudo. No celebré. Solo subí al coche y manejé a casa, donde Julián esperaba con pinturas de dedos y una toalla ya puesta en su regazo. Limpié el cuarto de Sol la semana después de que llegó la orden del tribunal. Saqué el sillón viejo a la banqueta donde el librero barría años de polvo acumulado en rincones que nadie visitaba. Luego llené el espacio con tapetes suaves, estantes abiertos y mesas bajas con pinturas de dedos, cajas sensoriales y libros de cuentos. No fue una gran transformación, solo lo suficiente para hacer lo suyo. Julián se adaptó despacio al principio.
rodeaba el cuarto tocando cada textura, como si memorizara el nuevo mundo pedazo por pedazo. Luego, una mañana se sentó sin que se lo pidiera, mojó un pincel en azul y lo arrastró por el papel en trazos anchos y torpes. Y luego tarareó. Me quedé helada. Nunca había hecho eso antes, no durante actividades, no en terapia. No era una canción que reconociera, solo un sonido, suave y seguro, algo creado completamente por él. Esa tarde abrí un diario nuevo y escribí una línea en la primera página. Nos dejaste con silencio, pero este niño él lo llenó de luz. Ya no pensaba mucho en Rafael, no había intentado apelar el fallo de custodia, sin visitas sorpresa, sin correos de disculpa. Solo distancia finalmente honesta en su ausencia. Algunos días me preguntaba si le decía a la gente que tenía un hijo, si usaba pasado cuando lo hacía. Pero la curiosidad no duraba mucho. No cuando había un niño tarareando en el cuarto de al lado, mezclando rojo con amarillo, como si fuera la primera vez que alguien hacía naranja. No cuando lo escuchaba reír durante la hora de los cuentos, o cuando su pequeña mano se apretaba contra la mía al final del día como siempre lo había hecho. Ya no esperaba en la ventana, porque ya estaba al lado de alguien que llegaba sin pedir nada a cambio.